Descubrí que mi esposo planeaba dejarme, y una semana después moví mi fortuna de 500 millones a otro nombre. 33 años de matrimonio reducidos a una conversación telefónica que jamás debí escuchar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Elvira Robles. Tengo 58 años. Y durante décadas creí que el amor verdadero podía sostenerlo todo. ¡Qué equivocada estaba! Era una noche de marzo en Guadalajara, cuando el aire fresco se filtraba por las ventanas de nuestra casa en Zapopan. Las 2 de la madrugada marcaba el reloj digital cuando desperté con esa sensación extraña que sientes cuando algo falta. La cama estaba fría a mi lado. Ramiro no estaba. Llevaba puesta mi bata de algodón rosa, esa que él siempre decía que me hacía ver como una abuela, mientras mis pies descalzos tocaron las baldosas heladas del pasillo. La casa olía a jazmines del jardín y al café que había quedado en la cafetera desde la tarde. Un aroma que antes me tranquilizaba, pero esa noche se sentía diferente, amenazante. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al barandal de madera que habíamos comprado juntos en el mercado de San Juan de Dios hace 20 años. Cada paso crujía, y yo rezaba porque no me escuchara. Desde el despacho llegaba su voz, clara y firme, hablando con alguien por teléfono. Me acerqué como una sombra, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. No tiene idea. Es tonta. Siempre lo fue. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me pegué a la pared, sintiendo cómo el yeso frío se adhería a mi espalda mientras mis manos temblaban. Cuando firme los papeles, será demasiado tarde. Ella no leerá ni una línea. Nunca lo hace. Una voz masculina le respondió desde el altavoz. ¿Y si revisa las cuentas? ¿Si sospecha algo? La risa de Ramiro resonó en el despacho como una bofetada. ¡Ja! Elvira apenas sabe encender el microondas. Llevo años manejando todo. Es una señora sin mundo. Cría a la hija, cocina y escribe esos cuentitos de abuelas. No tiene ni idea de lo que realmente vale. Lo que realmente vale. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco malévolo. Sentí como mis piernas se volvían gelatina. La pared era lo único que me sostenía mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. El testamento modificado también está listo. Continuó esa voz desconocida. En cuanto se divorcie, compartimos todo. 50-50. Perfecto, murmuró Ramiro. 33 años criando a esa mujer para que al final me dé todo lo que necesito. Fue como invertir en un banco que no sabía que era banco. Mi mundo se desplomó en ese momento. No era solo el dinero. Era la realización de que el hombre al que le había entregado mi juventud, mis años fértiles, mi espalda encorvada de tanto cuidarlo cuando estuvo enfermo, mi dignidad, me había estado viendo como una inversión, como algo que usar y descartar. Regresé a la habitación como un fantasma, temblando tanto que apenas podía caminar. Me metí bajo las sábanas de algodón que había lavado esa misma mañana con mis propias manos, como hacía cada miércoles desde hace 30 años. Cuando Ramiro subió 20 minutos después, fingí dormir. Se acostó a mi lado y me abrazó por la cintura, como siempre. Pero ya no era lo mismo. Yo ya no estaba ahí. Su respiración se volvió pausada, profunda. Su brazo pesaba sobre mi cuerpo como una cadena. El olor de su loción para después de afeitar, que antes me tranquilizaba, ahora me daba náuseas. Ahí estaba, durmiendo placenteramente después de planear mi destrucción. A la mañana siguiente desperté antes que él, como siempre. Preparé el café en la cafetera de acero inoxidable que me había regalado mi madre cuando nos casamos. Tostadas con mermelada de fresa casera, jugo de naranja recién exprimido, la mesa puesta con los manteles bordados que había hecho durante mis embarazos. Ramiro bajó a las 7 en punto, como todos los días. Traje azul marino, corbata roja, zapatos negros brillantes. Tomó el periódico El Informador y se sentó en su lugar de siempre, sin siquiera mirarme. «Buenos días», murmuré, sirviéndole el café exactamente como le gustaba, sin azúcar, con una cucharadita de crema. Gruñó, sin levantar la vista del periódico.
33 años de buenos días reducidos a un gruñido. 33 años de desayunos servidos con amor reducidos a una obligación que ya ni notaba. Mientras él leía las noticias económicas, yo lo observaba. Su cara concentrada, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las canas que empezaban a aparecer en sus sienes. Ese hombre que una vez me escribió cartas de amor, que me prometió cuidarme para siempre, que lloró cuando nació nuestra hija. ¿Cuándo había dejado de verme como su esposa para verme como su víctima? Tengo reuniones todo el día, dijo, plegando el periódico. Llegaré tarde. Como siempre, pensé, pero solo asentí. ¿Está bien? Cuídate. Se levantó. Me dio un beso rápido en la mejilla, esa cortesía mecánica que hacía desde hace años, y se fue. Cuando escuché su auto alejarse por la calle empedrada, me derrumbé sobre la mesa de la cocina. Lloré sobre los platos que aún conservaban el calor de nuestro último desayuno juntos, aunque él no lo supiera. Esa mañana, con las lágrimas aún frescas en mis mejillas, abrí por primera vez en mi vida el cajón del escritorio, donde Ramiro guardaba los papeles importantes. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa que me ayudara a entender cuánto tiempo llevaba planeando esto. Encontré estados de cuenta, facturas, documentos de inversión, todo en su nombre, todo controlado por él. Durante 33 años, yo había sido una extraña en mi propia vida financiera, pero también encontré algo más. Una carpeta vieja llena de recibos que yo había pagado. Facturas médicas de cuando él tuvo esa operación de vesícula hace 10 años. Yo vendí las joyas que me había dejado mi abuela para pagar los gastos que el seguro no cubría. 12,000 pesos que saqué de mis regalías de libros, dinero que había ganado escribiendo hasta altas horas mientras él dormía. Ahí estaba el recibo del préstamo que pedí para comprar su camioneta nueva, esa Toyota que presumía con sus compañeros de trabajo. Mi esposa insistió en que la comprara, les decía. Lo que no decía era que yo pagué la mitad del enganche trabajando turnos dobles, vendiendo mis novelas en ferias de libros por todo Jalisco. Seguí revisando. Gastos de la boda de mi hermana menor, que él se quejó durante meses pero que al final pagamos nosotros porque la familia es sagrada. 5,000 pesos que salieron de mis ahorros. La computadora nueva para su oficina en casa, 15,000 pesos que yo aporté sin chistar porque era para nuestro futuro. Las vacaciones en Puerto Vallarta del año pasado, donde él invitó a sus compañeros de trabajo para presumir, y yo pagué la mitad, fingiendo que no me dolía gastar mis últimos ahorros en impresionar a gente que nunca me dirigía la palabra. Cada recibo era un recordatorio de cuánto había dado y de cuán poco había recibido a cambio. Me senté en el suelo de su despacho, rodeada de papeles, y comencé a recordar, no solo el dinero, los sacrificios diarios que se habían vuelto tan normales que ya ni los notaba. Como esa vez que me enfermé de gripe y él me dijo que no podía faltar al trabajo para cuidarme porque tenía una reunión importante. Pasé 3 días en cama, preparándole el desayuno con fiebre, planchándole las camisas entre escalofríos. Cuando le pedí que comprara las medicinas, me respondió, «Ahí están las llaves del carro. Tú puedes ir». O cuando murió mi padre hace 5 años. Estaba destrozada, lloraba sin parar. Y él se quejó porque la casa estaba muy triste y necesitaba que volviera a ser la de antes. No hubo abrazo, no hubo «todo va a estar bien», solo la exigencia de que funcionara como siempre, como si el dolor fuera un lujo que no podía permitirme. Recordé los cumpleaños olvidados. No todos, pero lo suficientes como para doler. Especialmente el de mis 50, cuando desperté esperando aunque fuera un feliz cumpleaños, y él salió corriendo porque tenía una cita con el dentista que no podía cancelar. Regresó a las 8 de la noche con una dona del Oxxo. «Se me olvidó que era tu cumpleaños, pero aquí tienes algo dulce. Una dona del Oxxo. 50 años de vida celebrados con una dona de 25 pesos. Pero el recuerdo que más me dolió en ese momento fue el de mi libro. Mi primera novela publicada, Corazones de Talavera, que había tardado 2 años en escribir. El día que llegaron los primeros ejemplares por paquetería, yo estaba tan emocionada que lloré al tocar mi nombre impreso en la portada.
Ramiro llegó esa noche y le mostré el libro con las manos temblorosas de emoción. Mira, amor, ya está listo. Mi primer libro publicado. Él lo tomó. Lo hojeó por 5 segundos y me dijo, «Está bien. ¿Ya está lista la cena?» «Tengo hambre». «Está bien». 2 años de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana para escribir antes de que él despertara, de investigar, de corregir, de luchar con editoriales, reducidos a «está bien». Esa noche lloré en la cocina mientras preparaba chiles en nogada, su platillo favorito. Las lágrimas se mezclaron con la crema de la nogada, y pensé que tal vez así sabría a lo que realmente costaban mis logros. A sal y a soledad. Durante años me convencí de que así era el matrimonio, que el amor verdadero significaba dar sin esperar recibir, que las mujeres de mi generación estábamos criadas para cuidar, para sostener, para desaparecer poco a poco hasta convertirnos en sombras de nuestros maridos. Mi madre me había dicho una vez, «Elvira, mija, el matrimonio es como tender la ropa. Tú haces todo el trabajo, pero al final los dos usan ropa limpia». En ese momento me pareció sabio. Ahora me daba cuenta de que era una receta para el resentimiento. Pero lo peor no era lo que yo había dado. Era lo que él me había quitado sin que me diera cuenta. Mi confianza. Cada vez que me decía, «Tú no entiendes de estas cosas», cuando intentaba opinar sobre nuestras finanzas. Cada vez que hablaba por mí en reuniones sociales, como si yo fuera incapaz de tener una conversación inteligente. «Elvira es muy buena cocinando», decía, como si esa fuera mi única virtud digna de mención, mi independencia. Poco a poco me había acostumbrado a pedirle permiso para todo, para comprar ropa, para visitar a mi hermana, para inscribirme en un taller de escritura. «¿Para qué necesitas eso?», era su respuesta favorita. Y yo, como una tonta, había comenzado a creer que realmente no lo necesitaba. Mi voz. Cuando intentaba compartir mis ideas, él tenía esa manera de suspirar y mirar al techo que me hacía sentir como una niña diciendo tonterías. Gradualmente, dejé de intentarlo. Las cenas se volvieron silenciosas. Las conversaciones se limitaron a asuntos prácticos. ¿Qué necesitábamos del súper? Si había que arreglar algo de la casa. ¿Cuándo vendrían los hijos de visita? Mis sueños. Yo quería escribir una novela histórica sobre las mujeres de la Revolución Mexicana. Había comenzado a investigar. Tenía páginas de notas, entrevistas con historiadores. Pero él se quejaba de que pasaba demasiado tiempo en esas fantasías y que la casa se estaba descuidando. Guardé la investigación en una caja. Ahí seguía, en el closet, acumulando polvo como mis ambiciones. Sentada en el suelo de su despacho, rodeada de evidencia de mi propia desaparición, me di cuenta de algo terrible. Yo había sido cómplice de mi propia destrucción, no por maldad, sino por amor mal entendido, por creer que amar significaba desvanecerse. Tomé uno de los recibos, el de las joyas de mi abuela que vendí para su operación. Lo apreté contra mi pecho y finalmente me permití sentir rabia. Pura, limpia, justificada rabia. Ese hombre no solo me había robado dinero, me había robado 33 años de vida, y ahora planeaba robarse el resto. Pero ya no era la misma mujer que había bajado las escaleras la noche anterior. Algo había cambiado en esas horas. Una chispa se había encendido en mi pecho, pequeña, pero brillante. Era la primera vez en décadas que me preguntaba, ¿y si dijera que no? Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Ramiro actuaba como siempre, pero ahora yo escuchaba cada palabra con oídos nuevos. Cada comentario casual se había vuelto una puñalada. «Elvira, ¿puedes traerme un café? Estoy ocupado con cosas importantes», me gritó desde su despacho el miércoles por la mañana. Antes, yo habría corrido a prepararle su café exactamente como le gustaba. Ahora, mientras molía los granos, pensaba, cosas importantes, como planear robarme. «Tu hermana llamó otra vez», me dijo esa misma tarde, con ese tono que usaba cuando algo lo molestaba. «¿Por qué no le dices que deje de llamar tanto? Parece que no tiene nada mejor que hacer». Mi hermana Patricia había estado llamando porque se preocupaba por mí. Había notado algo diferente en mi voz la última vez que hablamos. Pero para Ramiro, cualquier atención que yo recibiera de mi familia era una molestia.
una distracción de mi deber de estar completamente disponible para él. El jueves, mientras preparaba la comida, se asomó a la cocina y arrugó la nariz. ¿Otra vez frijoles? ¿No puedes hacer algo más elaborado? Los Hernández nos invitaron a cenar el sábado, y María siempre prepara platillos increíbles. Frijoles charros que había estado cocinando desde las 6 de la mañana, con chorizo que compré con mis últimos pesos, agregando epazote que cultivé en el jardín. Pero él solo veía otra vez frijoles, comparándome con María Hernández, que tenía empleada doméstica y cocinera. La próxima vez pide dinero para algo mejor, le dije, por primera vez en años, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Me miró extrañado. ¿Qué te pasa? ¿Estás en tus días? Tus días. Como si la única explicación para que una mujer mostrara personalidad fuera la menstruación. A los 58 años, reducida a tus días, cuando me atrevía a tener una opinión. Pero lo que realmente me destruyó pasó el viernes por la noche. Yo estaba en la sala, corrigiendo el manuscrito de mi nueva novela, cuando escuché que hablaba por teléfono con su hermano Carlos. Sí, aquí andamos. Elvira está escribiendo otra de sus novelitas. Yo creo que ya se le pasó la edad para esas fantasías, pero la dejo. Es como darle un juguete a un niño para que se esté quieto. Novelitas. Fantasías. Juguete para que me estuviera quieta. Mis libros se habían vendido en toda la República. Tenía lectoras que me escribían cartas contándome cómo mis historias las habían ayudado en momentos difíciles. Una mujer de Oaxaca me había escrito que mi novela, Amor en tiempo de magueyes, la acompañó durante la quimioterapia de su esposo. Otra de Monterrey me contó que mi libro la inspiró a salir de un matrimonio violento. Pero para mi propio marido, yo era una niña jugando con juguetes. Esa noche lloré en la regadera, bajo el agua caliente, donde él no podía escucharme. 27 años escribiendo, 12 libros publicados, miles de lectoras, pero en mi propia casa, mis logros no existían. El sábado por la mañana, el destino me dio el regalo más cruel y más necesario de mi vida. Ramiro olvidó su celular sobre la mesa del comedor. Se había metido a bañar para ir al gimnasio. Algo extraño, porque siempre cargaba el teléfono a todas partes, como si fuera un órgano vital. Lo miraba más que a mí. Le sonreía más que a mí. El teléfono estaba ahí, boca abajo, vibrando ocasionalmente con notificaciones. Mis manos sudaban mientras lo miraba. 33 años de matrimonio me habían enseñado a respetar su privacidad. Los esposos se tienen confianza, me había dicho mi madre. No necesitan revisar teléfonos. Pero la conversación de esa noche había cambiado las reglas. Si él planeaba robarme, yo tenía derecho a saber cómo. Lo tomé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía por toda la casa. Mis dedos temblaron mientras deslizaba la pantalla. No tenía contraseña. ¿Por qué habría de tenerla? Su esposa, tonta, jamás se atrevería a revisarlo. Los mensajes más recientes eran de un número sin nombre. Los leí con la respiración entrecortada. Ya tengo los papeles listos. Solo falta que firme sin leer. Transfiere lo que quede a la cuenta que te di. Mi respuesta: ¿estás seguro de que no sospecha nada? Tranquilo, es demasiado ingenua. Ayer me preguntó por unos cargos y le dije que eran inversiones. Se tragó todo. Las mujeres como ella no entienden de finanzas. Perfecto. El testamento modificado también está listo. En cuanto se divorcie, compartimos todo. 50-50. Excelente. 30 años criando a esta mujer para que al final me dé todo lo que necesito. Fue como invertir a largo plazo en un banco que no sabía que era banco. Compartimos. El testamento modificado. 50-50. No era solo Ramiro. Tenía un cómplice. Alguien más que se iba a quedar con el dinero de mis libros, de mis ahorros, de la herencia de mis padres. Seguí leyendo, cada mensaje como un martillazo en el pecho. ¿Y si se pone difícil? ¿Si no quiere firmar? No se va a poner difícil. La he entrenado durante décadas para obedecer. Además, ¿qué va a hacer? ¿Conseguir un abogado? ¿Con qué dinero? Todo está a mi nombre. Tienes razón. Es perfecta para esto. Sumisa, sin recursos propios, sin amigos influyentes. El tipo de mujer que acepta lo que le den. Sumisa, sin recursos.
sin amigos influyentes. El tipo de mujer que acepta lo que le den. Eso era lo que él veía cuando me miraba. No a la mujer que le había dado los mejores años de su vida. No a la escritora que había construido una carrera con palabras y sueños. No a la persona que lo había cuidado cuando estaba enfermo, que había criado a su hija, que había mantenido su casa como un santuario. Veía a una víctima perfecta. Había otro mensaje, más reciente. Mañana cenamos en casa de los Hernández. Llevó a Elvira para que no sospeche nada. Después hablamos del siguiente paso. Hasta la cena en casa de los Hernández era parte de su plan. Yo pensaba que era una invitación social. Para él, era una coartada. Cerré el teléfono con manos temblorosas y lo dejé exactamente donde estaba. Salí al jardín, donde las bugambilias que había plantado hace 15 años florecían en todo su esplendor, morado intenso, como moretones en el cielo. Me senté en la banca de hierro forjado que habíamos comprado para nuestro 10º aniversario y vomité detrás de las hortensias. Vomité 33 años de confianza traicionada. Vomité la humillación de haber sido tan predecible, tan manipulable, tan perfecta para ser robada. Cuando terminé, me quedé ahí sentada, mirando las flores que había cuidado con tanto amor, como había cuidado nuestro matrimonio, como había cuidado a un hombre que me veía como una inversión a largo plazo. Las mujeres como ella no entienden de finanzas. Oh, pero sí iba a entender. Iba a entender muy bien. Por primera vez en décadas, no entré corriendo a limpiar, a prepararle almuerzo, a asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Me quedé en el jardín, sintiendo algo nuevo creciendo en mi pecho. No era solo rabia, era algo más frío, más calculado. Era determinación. Cuando Ramiro salió del baño y gritó, «¿Dónde está mi teléfono?», le respondí desde el jardín, «En la mesa del comedor, donde lo dejaste». «Gracias, amor», me gritó de vuelta. Amor. ¡Qué ironía! El hombre que planeaba destruirme aún me llamaba amor, pero ya no me dolía, porque por primera vez en mi vida tenía un plan propio. El lunes por la mañana, mientras Ramiro se arreglaba para ir a trabajar, yo estaba en la cocina preparando café con manos que ya no temblaban. Por primera vez en días, tenía claridad mental. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Esperé a que su auto desapareciera por la calle Hidalgo antes de tomar el teléfono. Busqué en mi vieja agenda de cuero, esa que había usado desde la universidad, hasta encontrar el número que necesitaba. Rebeca Salinas. Rebeca había sido mi compañera en la Facultad de Letras de la Universidad de Guadalajara. Mientras yo elegí la escritura, ella estudió Derecho. Nos habíamos perdido el contacto durante años, pero yo sabía que se había especializado en derecho familiar y tenía un bufete en el centro de la ciudad. Marqué el número con dedos firmes. Una secretaria me atendió con voz profesional. Bufete Salinas y Asociados. Buenos días. Buenos días. Habla Elvira Robles. Necesito hablar con la licenciada Rebeca Salinas. Es urgente. ¿De parte de quién y para qué asunto? Dígale que Elvira Robles, su compañera de la universidad, es un asunto personal muy delicado. Hubo una pausa, música de espera, y luego la voz que no había escuchado en 15 años. ¿Elvira? Dios mío, ¿eres tú? Al escuchar su voz, algo se rompió dentro de mí. Empecé a llorar sin poder controlarme. No eran lágrimas de tristeza. Era alivio. Alivio de finalmente tener a alguien que pudiera ayudarme. Rebe, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Mi esposo me está robando. Me va a dejar sin nada. ¿Dónde estás? ¿Estás segura? ¿Él está contigo? No, se fue a trabajar. Estoy en mi casa, pero Rebe, no puedo hablar mucho tiempo. Si regresa y me escucha... Elvira, escúchame bien. ¿Puedes venir a mi oficina hoy mismo? ¿Tienes carro? Sí, tengo el mío. Pero, Rebe, no tengo dinero para pagarte. Ni siquiera sé cuánto tengo realmente. No te preocupes por eso ahora. Ven a verme a las 2 de la tarde. Trae todo lo que puedas. Identificaciones, documentos de la casa, estados de cuenta, cualquier papel que encuentres. Y Elvira, no le digas a nadie que vienes a verme. A nadie. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Tenía una aliada.
alguien que sabía de leyes, que podía entender lo que estaba pasando. Las horas hasta la cita se me hicieron eternas. Registré toda la casa buscando documentos. En el closet de Ramiro encontré una caja de metal que nunca había visto. Estaba cerrada con llave. Pero encontré una similar en su llavero. La abrí con el corazón acelerado. Adentro había copias de documentos que no conocía. Un testamento fechado el año pasado que jamás me había mencionado. Estados de cuenta de cuentas que no sabía que existían. Y algo que me heló la sangre. Un contrato de divorcio ya elaborado, con fechas en blanco, esperando solo mi firma. Todo estaba planeado al detalle. Hasta tenía marcadas las páginas donde yo debía firmar, con pequeñas flechitas dibujadas a lápiz. A las 2 en punto, estaba en el edificio de cristal del centro histórico, donde tenía su oficina Rebeca. Sus tacones resonaron en el piso de mármol mientras caminaba hacia la recepción. Llevaba un traje sastre azul marino, el cabello recogido en un chongo perfecto, y esa seguridad que solo tienen las mujeres que saben exactamente quiénes son. Elvira, me dijo, abrazándome fuerte. Mírate. Sigues igual de hermosa. No era verdad y ambas lo sabíamos. Yo había llegado con el cabello despeinado, una blusa arrugada y los ojos hinchados de tanto llorar. Pero ella tenía la delicadeza de mentir gentilmente. Su oficina era impresionante. Libreros de caoba llenos de códigos legales. Diplomas enmarcados en las paredes. Una vista panorámica de la Catedral de Guadalajara. Rebeca había construido algo importante con su vida. Yo había construido... ¿Qué había construido? Cuéntame todo, me dijo, sirviéndome un café en una taza de porcelana fina. Desde el principio, le conté sobre la conversación que escuché, sobre los mensajes en el teléfono, sobre los documentos que había encontrado. Mientras hablaba, ella tomaba notas con una pluma dorada, su cara volviéndose cada vez más seria. Elvira, ¿tienes idea de cuánto dinero está en juego? No exactamente. Nunca me dejó involucrarme en las finanzas, pero he vendido muchos libros a lo largo de los años. Y está la herencia de mis padres, la casa, sus inversiones. Necesito que me digas una cifra aproximada. Es importante. Cerré los ojos y traté de calcular. Mis regalías de libros en 27 años de carrera. La casa que habíamos pagado. Las inversiones que él hacía con nuestro dinero. La herencia de mis padres que había puesto a nombre de los dos cuando nos casamos. Creo que cerca de 500 millones de pesos, entre todo. Rebeca dejó caer la pluma. ¿500 millones? ¿Es mucho? Se rió, pero no era una risa alegre. Elvira, es una fortuna. Y me estás diciendo que tu esposo planea dejarte sin nada de eso. Eso parece. Entonces tenemos que mover todo. Hoy mismo. ¿Mover? ¿A dónde? A tu nombre. Exclusivamente a tu nombre. En un fideicomiso que él no pueda tocar, no pueda modificar, no pueda ni siquiera conocer hasta que sea demasiado tarde. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Y se va a hacer. Pero necesito que confíes en mí completamente. No podemos cometer ningún error. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos, llamando bancos, contactando notarios. Rebeca trabajó con la eficiencia de una cirujana, cada movimiento calculado y preciso. Tu esposo cometió un error, me explicó mientras organizaba papeles. Al poner todo a nombre de ambos para efectos fiscales, te dio derechos legales que tal vez no esperaba que ejercieras. Podemos usar eso a nuestro favor. ¿No es ilegal? ¿Ilegal? Elvira, es tu dinero. Son tus regalías de libros. Es tu herencia. Es tu parte de la casa que tú ayudaste a pagar. Lo ilegal sería dejar que te lo robaran. Al salir de la oficina de Rebeca, ya había firmado documentos que no entendía completamente pero en los que confiaba ciegamente. En 72 horas, cada peso, cada cuenta, cada propiedad estaría bajo un fideicomiso a mi nombre. Legal, intocable, irreversible. Manejé de regreso a casa por las calles de Guadalajara que conocía desde niña. Pasé por el mercado San Juan de Dios donde mi madre me llevaba a comprar verduras cuando era pequeña. Por la librería donde habían vendido mi primer libro. Por el parque donde Ramiro me había propuesto matrimonio hace tantos años. Todo se veía igual, pero yo sabía que todo había cambiado para siempre.
Cuando llegué a casa, Ramiro ya estaba ahí. Lo encontré en la sala, viendo las noticias en la televisión. ¿Dónde andabas? Me preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. Fui al centro. Necesitaba comprar algunas cosas. ¿Qué compraste? Nada al final. No encontré lo que buscaba. Era mentira, pero también era verdad. No había encontrado lo que había buscado durante 33 años. Un matrimonio real, amor verdadero, respeto genuino. Pero había encontrado algo mejor. Mi libertad. Esa noche preparé la cena como siempre. Pollo a la plancha con verduras, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Ramiro comió sin decir una palabra, checando constantemente su teléfono. ¿Todo bien en el trabajo? Le pregunté, genuinamente curiosa por saber si había notado algo. Sí, todo normal. Solo algunos asuntos pendientes que resolver esta semana. Asuntos pendientes. Como robarme mi dinero y abandonarme. ¡Qué bueno!, le dije, sirviéndole más frijoles. Espero que todo se resuelva como tú esperas. Me miró extrañado por mi tono, pero no dijo nada. No podía imaginar que su esposa, tonta, acababa de mover 500 millones de pesos fuera de su alcance. En 3 días, Ramiro iba a descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer. El jueves por la mañana, Rebeca me llamó temprano. Su voz sonaba triunfal. Elvira, ya está hecho. Todo está protegido. 543 millones de pesos, para ser exactos. Ni él ni nadie puede tocarlo ahora. 543 millones. Ni siquiera sabía que tenía tanto dinero. Durante décadas había vivido como una mujer de clase media, pidiendo permiso para comprar ropa, preocupándome por el precio de la gasolina, mientras era millonaria sin saberlo. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté, mirando por la ventana de la cocina donde Ramiro regaba las plantas del jardín, completamente ajeno a que su plan acababa de explotar. Ahora esperamos. Él va a intentar hacer sus movimientos esta semana, según lo que leíste en los mensajes. Cuando vaya al banco o trate de modificar los testamentos, se va a dar cuenta de que ya no puede. ¿Y después? Después, Elvira, tú decides qué hacer con tu vida. Tu vida. Hacía tanto tiempo que no pensaba en mi vida como algo que me perteneciera. Algo sobre lo que pudiera decidir. Colgué el teléfono y por primera vez en 33 años, no corrí a preguntarle a Ramiro qué quería para el desayuno. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y simplemente existí, sin obligaciones inmediatas, sin la urgencia de atender a alguien más. Era una sensación extraña, casi incómoda, como cuando apagas un ruido constante que has estado escuchando durante tanto tiempo que ya no lo notabas, y de repente el silencio te resulta ensordecedor. Ramiro entró a la cocina secándose las manos con una toalla. ¿No hay desayuno?, preguntó, abriendo el refrigerador. No lo he preparado, respondí con calma. Me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Estás enferma? No, simplemente no lo he preparado. Pero son las 8:30. Siempre desayunamos a las 8. Hoy no. Mine se quedó parado en medio de la cocina, claramente confundido. Era como si hubiera encontrado a un extraño en lugar de a su esposa predecible. Finalmente se sirvió un vaso de jugo de naranja y tomó un plátano. Está bien, murmuró. Supongo que desayunaré en la oficina. Se fue sin darme el beso rutinario en la mejilla. No me importó. De hecho, me alegró. Pasé el día haciendo cosas que no había hecho en años. Leí un libro completo, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, sin interrupciones, sin levantarme cada 10 minutos a revisar si Ramiro necesitaba algo. Me preparé un almuerzo solo para mí, quesadillas de flor de calabaza con un vaso de agua de Jamaica, y lo comí despacio, saboreando cada bocado. Por la tarde llamé a mi hermana Patricia. Elvira. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Sí, le dije. Y por primera vez en semanas, era verdad. Solo quería platicar contigo. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre sus nietos, sobre el nuevo trabajo de su esposo, sobre la obra de teatro comunitario en la que estaba participando. Yo le conté sobre mis libros, sobre las cartas que recibía de lectoras, sobre ideas para nuevas historias. Suenas diferente, me dijo. Más presente. Presente. Sí,
Esa era la palabra. Por primera vez en años me sentía presente en mi propia vida. Cuando Ramiro llegó esa noche, la casa olía a velas aromáticas en lugar de comida recién cocinada. Me encontró en la sala, escribiendo en mi laptop. ¿No hay cena? No he cocinado. Respondí sin levantar la vista de la pantalla. Pero ya son las 8. Lo sé. Elvira, ¿qué te pasa? Has estado muy rara desde ayer. Levanté la vista y lo miré realmente. Vi a un hombre de 60 años, con entradas pronunciadas, arrugas alrededor de los ojos, y una expresión de desconcierto total. Un hombre que había vivido 33 años sin preguntarse nunca qué pensaba o sentía la mujer que le hacía la vida posible. No me pasa nada, le dije. Simplemente estoy dejando de hacer cosas que ya no quiero hacer. ¿Cómo cocinar? Como cocinar para alguien que no lo aprecia. Se sentó en el sillón frente a mí, finalmente prestándome toda su atención. ¿De dónde viene esto? ¿Leíste algún libro de esos de autoayuda? ¿Hablaste con Patricia? Siempre la misma reacción. Cuando una mujer cambiaba, tenía que ser por influencia externa, nunca por decisión propia, nunca por cansancio acumulado, nunca por despertar. No, Ramiro. No leí nada. No hablé con nadie especial. Simplemente me di cuenta de que puedo elegir. ¿Elegir qué? Elegir cómo quiero vivir el resto de mi vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté a las 3 de la mañana preocupándome por la ropa que tenía que lavar al día siguiente, o por si había suficiente comida en el refrigerador, o por si Ramiro necesitaría algo especial para el trabajo. Desperté cuando mi cuerpo quiso despertar, a las 9 de la mañana, con el sol entrando por las cortinas y los pájaros cantando en el jardín. Ramiro ya se había ido. Había dejado platos sucios en el fregadero y migas de pan en la mesa. Antes, yo habría corrido a limpiar automáticamente. Ahora, me serví café y me senté en el jardín a tomarlo, ignorando el desorden. Los platos podían esperar. Por primera vez en décadas, Elvira Robles no iba a esperar. El viernes por la tarde, mientras estaba leyendo en el jardín, escuché a Ramiro hablando por teléfono desde su despacho. Su voz sonaba tensa, alterada. No entiendo. Ayer me dijiste que todo estaba listo. ¿Cómo que no puede proceder? ¿Qué significa que los fondos no están disponibles? Me acerqué discretamente a la ventana. Lo vi caminando de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello. Tiene que haber un error. Sí, entiendo que es viernes, pero necesito que revises esto el lunes a primera hora. No, no le he dicho nada a mi esposa. Se supone que ella no debe saber nada hasta que firmemos. Colgó el teléfono con furia y se quedó ahí parado, mirando la pared. Por primera vez, vi miedo en su cara, confusión, la expresión de un hombre cuyo plan perfecto acababa de encontrar un obstáculo inesperado. Regresé al jardín y seguí leyendo, sonriendo para mí misma. Rebeca tenía razón. Los bancos habían bloqueado todo. Ramiro no podía tocar ni un peso. Esa noche cenamos en silencio. Él estaba claramente preocupado, revisando su teléfono constantemente, enviando mensajes. Yo comí mi sopa de tortilla casera con la tranquilidad de quien sabe que tiene el control de la situación por primera vez en décadas. ¿Todo bien en el trabajo? Le pregunté con falsa inocencia. Sí, solo algunos problemas técnicos. Se van a resolver el lunes. Qué bueno. Odio cuando las cosas no salen como uno las planea. Me miró extrañado por el comentario, pero no dijo nada. El sábado por la mañana me desperté con una sensación que no había experimentado en años. Ganas de hacer algo solo para mí, no por obligación, no para complacer a alguien más, solo porque quería. Me vestí con mi ropa más cómoda y manejé hasta el centro de Tlaquepaque. Hacía años que no iba sola a ningún lado. Caminé por las calles empedradas, entré a las galerías de arte, compré un rebozo de colores brillantes que me gustó sin preguntarme si era apropiado para mi edad. Almorcé sola en un restaurantito tradicional, pidiendo exactamente lo que se me antojó. Pozole rojo con extra de limón y orégano, tostadas doradas y un agua fresca de horchata. El mesero, un joven de unos 20 años, me trató con la cortesía natural que se le da a cualquier cliente, no con la condescendencia especial reservada para señoras de cierta edad. Por la tarde visité la librería Gandhi en Plaza del Sol. Compré 3 libros sin pensar en el precio.
Uno de Gabriel García Márquez, que siempre había querido leer, uno sobre mujeres empresarias mexicanas y uno de poemas de Rosario Castellanos. Cuando regresé a casa al atardecer, me sentía como una persona nueva, o tal vez como la persona que había sido antes de perderme en el matrimonio. Ramiro estaba en el jardín, podando los rosales con movimientos bruscos, claramente frustrado. ¿Dónde anduviste todo el día?, me preguntó sin voltear a verme. En Tlaquepaque. Hacía años que no iba. ¿Qué fuiste a hacer allá? Nada especial. Solo quería salir. Se volteó a verme entonces, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: incertidumbre. Por primera vez en nuestro matrimonio, él no sabía qué esperar de mí. Elvira, necesitamos hablar el lunes sobre nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sí, hay algunas cosas que hemos estado posponiendo, decisiones que tenemos que tomar. Está bien, le dije con toda la calma del mundo. Hablemos el lunes. Pero yo ya sabía que el lunes sería él quien necesitaría todas las respuestas. El lunes llegó con esa tensión eléctrica que se siente antes de las tormentas. Ramiro se levantó más temprano de lo normal, se arregló con cuidado especial y desayunó en silencio mientras revisaba constantemente su teléfono. Voy a llegar tarde hoy, me dijo sin levantar la vista. Tengo que resolver algunos asuntos importantes. Claro, respondí, sirviéndome otra taza de café. Espero que todo se resuelva como esperas. Se fue sin despedirse. Media hora después, Rebeca me llamó. Elvira, acaba de ir al banco. Mi contacto me confirmó que intentó transferir fondos y modificar cuentas. Cuando le dijeron que era imposible, montó en cólera. Exigió hablar con el gerente general. ¿Qué le dijeron? Que todos los activos están bajo un fideicomiso legal y que cualquier consulta debe hacerse a través de abogados. Se fue furioso. Calculo que en una hora estará de vuelta en tu casa. ¿Qué debo hacer? Nada. Mantente calmada. No admitas nada. No niegues nada. Solo escucha lo que tiene que decir. Y Elvira, graba la conversación con tu teléfono. Podríamos necesitarla después. Colgué y esperé. Me senté en la sala con mi laptop, fingiendo escribir, pero en realidad preparándome mentalmente para lo que venía. Había ensayado este momento en mi cabeza durante días. A las 11 de la mañana escuché su carro frenar bruscamente en la entrada. Portazo, pasos furiosos hacia la puerta principal. Cuando entró, su cara estaba roja de ira. ¿Qué hiciste?, me gritó desde la entrada. Buenos días, Ramiro. ¿Qué tal tu día en el banco? Se acercó a mí con pasos largos y agresivos. No te hagas la pendeja conmigo, Elvira. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿De qué dinero hablas?, pregunté con la voz más tranquila que pude reunir, mientras discretamente activaba la grabadora de mi teléfono. Del dinero de las cuentas, de mis inversiones. Todo está bloqueado. ¿Tus inversiones? ¿Tu dinero? Pensé que era nuestro dinero. No te hagas la estúpida. Sabes perfectamente que yo manejo todas las finanzas de esta casa. Sí, lo sé. Durante 33 años dejé que manejaras todo. Gran error mío. Se quedó parado en medio de la sala, respirando pesadamente. Por primera vez, parecía realmente verme, no como la esposa automática que había dado por sentada, sino como una amenaza real. ¿Fue tu hermana? ¿Ella te metió estas ideas en la cabeza? Nadie me metió nada en la cabeza, Ramiro. Simplemente escuché una conversación muy interesante el martes por la noche. Su cara se puso pálida. ¿Qué conversación? La que tuviste en tu despacho a las 2 de la mañana. Sobre cómo iba a ser fácil robarme porque soy muy tonta para entender de finanzas. Silencio total. Podía ver su cerebro trabajando a toda velocidad, tratando de recordar exactamente qué había dicho, calculando cuánto sabía yo. Elvira, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo ibas a modificar el testamento para dejarme sin nada? ¿Cómo planeabas compartir mi dinero con tu cómplice? ¿Cómo llevabas meses transfiriendo fondos a cuentas que yo no conocía? Ese dinero también es mío. Trabajé por él. ¿De verdad? ¿Trabajaste por las regalías de mis libros? ¿Por la herencia de mis padres? ¿Por los ahorros que junté vendiendo las joyas de mi abuela para pagar tu operación? Somos casados. Lo que es tuyo es mío. Tienes razón. Somos casados. Pero aparentemente, lo que es tuyo no era mío. ¿O si pensabas incluirme en tu plan para robarme?
Se sentó pesadamente en el sillón, como si las piernas ya no lo sostuvieran. No era robar. Era reorganizar. ¿Reorganizar? Llamarme tonta, inútil, y decir que habías estado criándome durante 30 años para al final quitarme todo es reorganizar. No dije eso. ¿No? Déjame refrescarte la memoria. 30 años criando a esta mujer para que al final me dé todo lo que necesito. Fue como invertir a largo plazo en un banco que no sabía que era banco. Sus ojos se abrieron completamente. No esperaba que recordara sus palabras exactas. Elvira, escúchame. No. Ya escuché suficiente. Durante 33 años escuché mientras me decías que no entendía de dinero, que no entendía de negocios, que no entendía de nada importante. Resulta que entendía perfectamente. Lo que no entendía era que el hombre que prometió amarme y protegerme me veía como una inversión. Se levantó del sillón y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. Está bien, cometí errores. Dije cosas feas. Pero somos familia, Elvira. Podemos resolver esto. ¿Familia? ¿Los miembros de la familia se roban entre ellos? No te estaba robando. Era para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro? ¿O tu futuro con tu cómplice cuando me dejaras sin nada? Mira, puedo cancelar todo. Podemos empezar de nuevo. Podemos ir a terapia de pareja. Por primera vez en toda la conversación, me reí. Una risa real, liberadora. ¿Terapia de pareja? Ramiro, tú ya no me querías como pareja. Me querías como víctima. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería hacer con mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que me viste como algo más que la sirvienta que mantenía funcionando tu vida cómoda? No pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Elvira, podemos arreglar esto. Devuélveme el acceso a las cuentas y hablamos. Como adultos. Ya estamos hablando como adultos. Por primera vez en décadas. Se acercó a mí y por un momento pensé que iba a suplicar. En lugar de eso, su cara se endureció. Esto no va a quedar así. Voy a demandar. Voy a probar que me robaste, que escondiste bienes matrimoniales, que estás mentalmente inestable. Hazlo. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero antes de que hagas eso, deberías saber que toda esta conversación está siendo grabada, y que tengo copias de todos los mensajes de tu teléfono, y que mi abogada ya tiene documentos de todas las transferencias no autorizadas que hiciste en los últimos meses. Su cara se descompuso completamente. ¿Tu abogada? Sí, mi abogada. Resulta que las mujeres tontas como yo también podemos contratar abogadas. ¿Quién es? Alguien que, a diferencia de ti, me respeta lo suficiente como para no revelar mis planes hasta que sea el momento adecuado. Se quedó ahí parado, derrotado. Por primera vez en nuestro matrimonio, él era quien no tenía el control. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Respeto. Algo que debiste haberme dado hace 33 años. ¿Y si te respeto? ¿Podemos arreglar esto? Ramiro, no puedes arreglar 33 años de menosprecio con una promesa hecha por desesperación. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar sin nada? Te voy a dejar con exactamente lo que me ibas a dejar a mí. Lo que te mereces. Somos casados, Elvira. Esto no es como tú eres. Tienes razón, no soy así. Pero aprendí de un excelente maestro. Tomó sus llaves del mueble de la entrada. Esto no se va a quedar así. No, no se va a quedar así. Va a empeorar mucho antes de mejorar. Pero por primera vez en décadas, va a mejorar para mí. Se fue azotando la puerta. A través de la ventana lo vi sentado en su carro durante 10 minutos, hablando furiosamente por teléfono. Probablemente con su cómplice, tratando de encontrar otra manera de atacarme. Pero ya no me daba miedo. Por primera vez en mi vida adulta, tenía el poder. Y sabía exactamente cómo usarlo. Después de que Ramiro se fue, la casa se llenó de un silencio que no había experimentado en décadas. No era el silencio tenso de la evasión o el miedo. Era paz. El tipo de paz que viene después de que finalmente dices la verdad que has estado guardando durante años. Me senté en la sala, mirando el espacio que él había ocupado mientras gritaba y amenazaba, y me di cuenta de algo extraordinario.
No me sentía culpable. No me sentía mal por haber traicionado su confianza o por haber destruido nuestro matrimonio. Me sentía libre. Esa tarde llamé a Rebeca para contarle sobre la confrontación. «Lo grabaste todo, ¿verdad?», fue lo primero que me preguntó. «Cada palabra». «Perfecto. Él va a intentar demandarte», como amenazó. Pero con esa grabación y toda la evidencia que tenemos, sus abogados le van a aconsejar que no se meta en líos legales mayores. ¿Qué crees que va a hacer? Probablemente trate de hacerte la vida imposible de otras maneras. Rumores, chantaje emocional, tal vez trate de convencer a amigos y familiares de que enloqueciste. Es el manual típico de los hombres que pierden el control. Tenía razón. Durante los siguientes días, Ramiro no regresó a la casa, pero comenzó una campaña sistemática para aislarme. Llamó a mi hermana Patricia con una versión distorsionada de los eventos. Patricia me llamó llorando. Me contó Rebeca cuando nos reunimos el miércoles. Dice que Ramiro le contó que tuviste una crisis nerviosa, que escondiste dinero familiar y que necesitas ayuda psiquiátrica. ¿Qué le dijiste? Que escuchara la grabación. Le había enviado a Patricia la grabación completa de la confrontación con Ramiro. Cuando la llamé esa noche, estaba furiosa, pero no conmigo. «Hermana, no puedo creer lo que escuché. Ese desgraciado. ¿Así te hablaba? ¿Así pensaba de ti? Así ha sido durante años, Patty. Solo que yo no quería verlo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque cuando vives algo así todos los días, dejas de notarlo. Se vuelve normal. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que normal no significa correcto. ¿Qué vas a hacer ahora?». Era una pregunta que me había estado haciendo durante días. Por primera vez en mi vida adulta, podía hacer lo que quisiera. La sensación era emocionante y aterradora al mismo tiempo. «Voy a vivir», le dije. «Voy a hacer todas las cosas que he estado posponiendo durante 33 años». La primera cosa que hice fue algo completamente inédito para mí. Contraté una empleada doméstica. No porque no pudiera limpiar mi propia casa, sino porque quería usar mi tiempo para cosas más importantes que aspirar y trapear. Se llamaba Rosa. Tenía 40 años, 2 hijos estudiando preparatoria, y cuando le expliqué que quería que viniera 3 veces por semana para que yo pudiera concentrarme en mi escritura, me sonrió de una manera que me hizo saber que entendía perfectamente. «¿Su esposo está de acuerdo?», me preguntó el primer día. «Mi esposo ya no vive aquí», le respondí. «Y, aunque viviera, mis decisiones no necesitan su aprobación». Decir esas palabras en voz alta fue como quitarme un corsé que había estado usando durante décadas sin darme cuenta de que me impedía respirar profundamente. La segunda cosa que hice fue rescatar mi proyecto abandonado. Subí al closet y saqué la caja con toda mi investigación sobre las mujeres de la Revolución Mexicana. El polvo se levantó como fantasmas cuando abrí la tapa. Pero adentro estaban mis notas, mis entrevistas, mis planes para la novela que nunca escribí porque a Ramiro le parecían fantasías. Instalé un escritorio en la habitación de huéspedes, frente a la ventana que daba al jardín. Cada mañana me sentaba ahí con mi café y trabajaba en la novela como si fuera mi trabajo de tiempo completo, porque lo era, por primera vez en mi vida. Mi escritura era mi prioridad. La historia que estaba contando era sobre Ermila Galindo, una feminista revolucionaria que luchó por el derecho al voto femenino en 1916. Mientras escribía sobre su valentía, sobre cómo desafió a hombres poderosos que creían que las mujeres no tenían derecho a opinar sobre su propio destino, sentía como si estuviera escribiendo también mi propia historia de liberación. «Las mujeres mexicanas han sido fuertes durante siglos», escribía en una escena. «Solo que a veces olvidan que la fortaleza no significa aceptar lo inaceptable». Una tarde, mientras trabajaba en un capítulo particularmente difícil, sonó el timbre. Era Carmen Hernández, la esposa del compañero de trabajo de Ramiro. Llevábamos años saludándonos cordialmente en las reuniones sociales, pero nunca habíamos tenido una conversación real. «Elvira, espero no estar molestando», dijo cuando abrí la puerta. Se veía nerviosa, como si no estuviera segura de estar haciendo lo correcto. «Para nada, Carmen. Pasa, por favor». La llevé a la sala y le ofrecí café. Se sentó en el borde del sillón, claramente incómoda.
Ramiro ha estado hablando mucho, dijo finalmente. Sobre ustedes, sobre lo que pasó. Imagino que sí. Dice que tuviste una crisis, que necesitas ayuda, que escondiste dinero de la familia. ¿Y tú qué opinas? Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegó. Opino que conozco a mi propio esposo. Y sé que si él pensara que puede hacerme lo que Ramiro te estaba haciendo a ti, lo haría sin dudarlo. No esperaba esa respuesta. Carmen había parecido siempre la esposa perfecta, complaciente, silenciosa. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Lo suficiente. Ricardo me contó que Ramiro había estado moviendo dinero, hablando de divorciarse, presumiendo que iba a salir mejor parado porque tú no entendías de finanzas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Elvira, yo también he estado guardando dinero en una cuenta que Ricardo no conoce. No mucho, pero algo. Por si acaso. Nos quedamos sentadas en silencio durante un momento, dos mujeres reconociendo que habían estado preparándose para lo mismo. La posibilidad de que los hombres a quienes habían dedicado sus vidas las traicionaran. ¿Cómo lo hiciste? Me preguntó. ¿Cómo encontraste el valor? No encontré el valor, le dije. El valor me encontró a mí cuando ya no tuve otra opción. Después de que Carmen se fue, me senté en mi jardín a ver el atardecer. Las bugambilias estaban más brillantes que nunca, como si hubieran florecido más intensamente en respuesta a la nueva energía de la casa. Tomé una copa de vino tinto, algo que nunca me habría permitido hacer antes de las 6 de la tarde cuando Ramiro vivía aquí. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Robles? Habla Eduardo Martínez, de Editorial Planeta. Hemos estado siguiendo su trabajo durante años, y nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de publicar una colección especial de sus novelas. Una editorial grande. Querían republicar mis libros, crear una colección especial, tal vez incluso traducirlos a otros idiomas. Era el tipo de reconocimiento profesional que había soñado durante décadas. Me encantaría hablar con ustedes, le dije, mirando por la ventana hacia el jardín donde había encontrado mi voz por primera vez en décadas. Perfecto. ¿Podríamos reunirnos la próxima semana? También nos interesa mucho su nuevo proyecto sobre las mujeres de la Revolución. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa forzada que había mantenido durante años para mantener la paz doméstica, sino una sonrisa real que salía desde adentro. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, cené sola sin sentirme sola. Preparé exactamente lo que quería comer. Una ensalada de nopales con queso panela, aguacate y chile piquín. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo mientras comía sin que nadie me dijera que era de mala educación. Después de cenar, llamé a mi sobrina Alejandra, la hija de Patricia, que estudiaba diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Tía, ¿cómo estás? Mi mamá me contó lo que pasó. Estoy bien, mija, mejor que bien. Oye, ¿te gustaría ganar algo de dinero diseñando las portadas para mis nuevos libros? ¿En serio? Sí, siempre he querido trabajar en algo relacionado con libros. Entonces vamos a trabajar juntas. Va a ser tu primer proyecto profesional. Cuando colgamos, me di cuenta de que por primera vez en años había hecho planes para el futuro que me emocionaban en lugar de darme ansiedad. Me fui a dormir en mi cama, en mi casa, en mi vida, sabiendo que todo lo que tenía realmente me pertenecía. No porque alguien me lo hubiera dado, sino porque lo había construido, protegido y reclamado. Antes de quedarme dormida, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían pasado años desapareciendo poco a poco en sus propias vidas. Quería decirles que nunca es demasiado tarde para encontrarse de nuevo, que la vida que crees que perdiste te está esperando del otro lado del miedo. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi casa nueva en Ajijic, mirando el lago de Chapala mientras el sol se pone como una moneda dorada sobre el agua. Mi laptop está abierto frente a mí, mostrando la última página de Corazones Revolucionarios, la novela sobre las mujeres de la Revolución Mexicana, que finalmente terminé después de 2 décadas de estar guardada en una caja. La casa es más pequeña que la de Zapopan, pero es completamente mía. Cada mueble lo elegí yo. Cada color en las paredes refleja mi gusto, no el de alguien más.
El jardín está lleno de plantas que yo quería: lavanda, romero, bugambilias moradas y un pequeño huerto donde cultivo tomates cherry y chiles serranos. La mesa donde escribo cada mañana está hecha de madera de parota, comprada a un artesano local. Sobre ella tengo una foto de mi abuela, la que me enseñó que las mujeres pueden ser fuertes sin dejar de ser gentiles, y un ejemplar de Corazones Revolucionarios, que llegó de la imprenta la semana pasada. Editorial Planeta no solo publicó la colección especial de mis novelas anteriores, también firmamos un contrato para 3 libros más, incluyendo este sobre la revolución. Las ventas han superado todas las expectativas. Resulta que cuando escribes desde tu verdad, la gente lo siente. Mi teléfono suena. Es Alejandra, mi sobrina, llamando desde su nueva oficina de diseño. Tía, ¿ya viste las reseñas en Goodreads? Tienes 4 estrellas y media, y hay más de 200 comentarios. ¿En serio? No he tenido tiempo de revisar. Una mujer escribió: esta novela me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Gracias, Elvira Robles, por recordarme quién soy. Tía, estás cambiando vidas. Cuando cuelgo, abro mi laptop y leo algunas reseñas. Una tras otra, mujeres contando cómo la historia de Hermila Galindo las inspiró a tomar decisiones difíciles en sus propias vidas. Una mujer de 58 años que decidió divorciarse después de 30 años de matrimonio abusivo. Otra de 62 que abrió su propio negocio después de que sus hijos le dijeran que era demasiado vieja para emprender. No son solo críticas literarias, son testimonios de despertar. Mi teléfono vuelve a sonar. Esta vez es Rebeca. Elvira, tengo noticias. Ramiro retiró la demanda. ¿En serio? Su abogado le explicó que con toda la evidencia que tenemos, no solo perdería el caso, sino que podríamos contrademandar por intento de fraude y apropiación indebida. Decidió que era mejor retirarse en silencio. ¿Y el cómplice? Ismael López. Resulta que tiene antecedentes por estafa. Cuando supo que teníamos las conversaciones grabadas, desapareció del mapa. Ramiro se quedó solo en esto. Después de colgar, me quedo mirando el lago. Hace 6 meses, Ramiro era el centro de mi universo, el hombre cuya aprobación necesitaba para sentirme valiosa. Ahora es simplemente alguien que solía conocer, alguien que forma parte de una vida que ya no me pertenece. He escuchado que se fue a vivir a Puerto Vallarta con una mujer más joven. Parte de mí sintió lástima por ella cuando me enteré. No por celos, sino porque sé que él le hará a ella lo mismo que me hizo a mí, si ella se lo permite. Ayer recibí una carta inesperada. Era de Carmen Hernández. Querida Elvira, decía, quería que supieras que seguí tu ejemplo. Después de 30 años de matrimonio, le dije a Ricardo que quería estudiar una maestría en psicología. Me dijo que estaba loca, que para qué quería esas tonterías a mi edad. Le respondí que precisamente por mi edad ya no tenía tiempo para tonterías, y que iba a estudiar con o sin su apoyo. Acabo de completar mi primer semestre en la Universidad de Guadalajara. Tengo 60 años y me siento como si mi vida apenas estuviera comenzando. Gracias por mostrarme que es posible. Doblo la carta cuidadosamente y la guardo en mi escritorio, junto a las otras cartas de lectoras que han decidido cambiar sus vidas después de leer mis libros. No es solo la historia de Hermila Galindo la que las está inspirando. Es saber que una mujer real, contemporánea, de su misma edad y circunstancias, encontró la manera de liberarse. Esta tarde tengo una cita especial. Claudia, una mujer de 65 años que leyó mi novela, me escribió para contarme que su esposo llevaba años diciéndole que era demasiado vieja e inútil para conseguir trabajo. Después de leer Corazones Revolucionarios, decidió buscar empleo por primera vez en 40 años. Consiguió trabajo en una librería local y quiere invitarme a conocer el lugar. Manejo hasta Chapala Centro, donde está la pequeña librería Entre Páginas. Claudia me recibe con un abrazo que dura mucho tiempo. Señora Robles, no sabe lo que significa para mí conocerla en persona. La librería es un espacio acogedor, lleno de luz natural y plantas. Claudia me muestra la sección donde tienen mis libros, incluyendo un display especial para Corazones Revolucionarios. ¿Sabe qué es lo mejor de este trabajo? Me pregunta mientras prepara café. No es solo que ahora tengo mi propio dinero,
aunque eso es maravilloso. Es que me siento útil, inteligente, capaz. Mi esposo dice que estoy perdiendo el tiempo, pero yo sé que por primera vez en décadas estoy encontrando mi tiempo. Nos sentamos juntas entre los libros, dos mujeres que aprendieron que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, si tienes el valor de reclamarla. Cuando regreso a casa al atardecer, me sirvo una copa de vino tinto y salgo al jardín. Las luciérnagas comienzan a aparecer entre las plantas, pequeñas luces danzando en la oscuridad como esperanzas hechas visibles. Pienso en la mujer que era hace 6 meses, Elvira Robles, la esposa invisible, la escritora menospreciada, la mujer que había olvidado que tenía voz propia. Esa mujer murió el día que escuché la conversación en el despacho de Ramiro, y de sus cenizas nació alguien nuevo. Elvira Robles, la mujer que se salvó a sí misma. Mi teléfono suena una vez más. Es un número que no reconozco. Señora Robles, habla María González, del programa Mujeres de Valor de Canal 11. Nos gustaría invitarla a compartir su historia en nuestro programa. Hemos recibido muchas llamadas de mujeres que quieren escuchar cómo encontró el valor para cambiar su vida. Acepto la invitación sin dudarlo. No porque quiera ser famosa, sino porque entiendo que mi historia no me pertenece solo a mí. Le pertenece a todas las mujeres que han perdido su voz en matrimonios que las consumieron, que han olvidado sus sueños por cuidar los sueños de otros, que han aceptado migajas de amor creyendo que era todo lo que merecían. Esa noche, antes de irme a dormir, abro mi laptop y empiezo a escribir algo nuevo. No una novela esta vez, sino una carta. A todas las mujeres que se sienten invisibles en sus propias vidas. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para encontrarse de nuevo, que el amor verdadero nunca requiere que desaparezcas, que sus sueños importan, sin importar cuánto tiempo hayan estado guardados en cajas polvorientas, que tienen derecho a ser felices, respetadas, valoradas, y que si nadie más se los dice, yo se los digo. Ustedes valen más de lo que creen, pueden más de lo que imaginan y merecen mucho más de lo que han aceptado. Guardo el documento en mi escritorio y me voy a la cama. Mañana comenzaré a escribir mi próximo libro, Cartas a la mujer que fui. Un conjunto de reflexiones para mujeres que están encontrando el camino de regreso a sí mismas. Mientras me quedo dormida, escucho el sonido suave del lago lamiendo la orilla. Es un sonido constante, paciente, como el tiempo que se toma la vida para enseñarnos quiénes realmente somos, cuando dejamos de ser quien otros necesitan que seamos. Por primera vez en décadas, me duermo sonriendo, sabiendo que mañana será un día completamente mío para crear, para vivir, para ser. Ahora te pregunto, ¿has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque a veces, una historia puede cambiar una vida.